una reflexión o una prédica, podría decirse. Que seguramente muchos han visto en el grupo, que el título que le puse es Un nuevo yo. Y esta palabra se encuentra en el libro de 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17, y la palabra dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Este versículo, a mi entender, creo que es muy importante para todos nosotros, para los cristianos, porque este versículo creo que cambia, digamos, entender este versículo cambia nuestra vida, casi me atrevería a decirle, porque vamos a ver que nos va a cambiar de un estado a otro, ¿no? Amén. Lo primero que nos dice este versículo es que de modo que si alguno está en Cristo, y yo creo que si estamos acá y somos cristianos, estamos en Cristo, ¿verdad? Amén. Porque si me dicen que no, se me acabó la predica y acá terminé. Amén. Estamos acá. Pero la verdadera pregunta sería: ¿Cristo está en nosotros? Amén. ¿Cristo vive en nuestra vida? ¿Llevamos a Cristo adentro? ¿Hacemos la voluntad de papá? Y esto por ahí puede ser chocante, ¿no? Pero es así. Hay gente que realmente acepta a Dios en su vida, de todo corazón, se arrepiente de su vida y hace un cambio. Dios lo cambia, digamos, pero Él se entrega de todo corazón. Y hay gente que solamente cree en Dios solamente por los beneficios, solamente porque vino una vez y Dios en su misericordia lo sanó o lo prosperó, o alguna situación que él estaba pasando. Entonces Dios en su misericordia le hizo el milagro, pero él no aceptó realmente a Cristo. Entonces es difícil que haya un cambio genuino, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. Lo primero que nos dice la Biblia es que nos declara que somos nueva criatura. ¿Y qué es ser nueva criatura? Le voy a dar un ejemplo. Primero para los jóvenes, que lo van a entender un poquito más, y después para la gente un poquito más grande que nosotros. En Facebook, cuando uno se pone de novio, un chico se pone de novio, la susodicha le dice: cambia tu estado a de novio o a comprometido. Entonces, el estado de ese chico cambia. Entonces ya la chica le marcó el territorio, le puso todo bonito para que no lo miren, no lo toquen, nada. Entonces cambia de estado ese muchacho. O antes, no sé si sigue diciendo, de ponerle un anillo de compromiso a los dos. Entonces ya se sabía que esa persona no estaba más soltera, sino que ya estaba comprometida. Cambia su estado de soltero a comprometido o de novio, ¿no? Y yo creo que hay algo que es un común denominador entre nosotros. Es que la verdad que llegamos a los pies de Cristo con lo último. Yo por lo menos llegué así. Llegamos a los pies de Cristo ya con las últimas fuerzas, destruidos. Ya hemos ido por cualquier lado, hemos buscado la vuelta a nuestro problema, hemos preguntado, hemos investigado, y la verdad que hay cosas que no las podemos solucionar nosotros, que por más que le demos vuelta y le busquemos, hay cosas que solamente Dios puede solucionarlas, ¿eh? Y llegamos como último recurso. Como las últimas cosas que nos queda, bueno, voy a probar con Dios. Y la verdad que si realmente entendiéramos, si el mundo entendiera el poder que Dios tiene, lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, yo creo que sería el primer lugar, la primera opción de todos, buscar a Cristo. Y después dejar que Él obre en nuestra vida, siempre poniendo de nuestra parte, pero dejar primeramente que Él obre en nuestra vida, que Él haga como Él quiere. Amén. Amén. Y otra característica, me parece que tenemos bastante en común, es que queremos cambiar, queremos ser nuevas personas. Ya no queremos vivir más una vida de soledad, ya no queremos vivir más una vida de angustia, de infelicidad muchas veces.
no queremos esa vida. Entonces queremos un cambio, queremos cambiar radicalmente nuestra vida, queremos que nuestra vida dé un cambio total. Y eso se logra si Cristo lo invitamos a Dios a nuestra vida, si Cristo realmente vive en nosotros, ¿no? Y no sé cuántos de ustedes, pero saben, pero tenemos un Dios creador. En el libro de Génesis nos declara que Dios creó todo. Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó el sol, Dios creó la luna, Dios creó los animalitos, Dios creó absolutamente todo. Y dentro de esa creación entramos nosotros también. Nosotros somos creación de Dios. Nosotros somos, junto con toda la creación, creó al hombre. Pero ¿qué pasa? Ahí es cuando nosotros cambiamos. Cuando nosotros recibimos a Dios en nuestra vida, pasamos de ser creación a pasar en otro estado a llamarnos hijos de Dios. Dios nos adopta, Dios nos regala la paternidad, que no es poco, hermano. Yo creo que, por eso digo que esto, yo creo que es lo más importante en cada uno de nosotros. Dejamos de ser creación para ser hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Amén. Algo muy importante. Y una forma visible, o sea, ese cambio que se hace es interno, es espiritual, es interno. Pero una forma visible que se puede hacer en el bautisterio. Yo ayer me puse a ver los deditos acá en la iglesia y vi cuando los chicos se estaban bautizando. Y veía, ahí ese es el cambio visible que se hace, ¿no? Porque se muere la vieja persona y resurge la nueva persona, el nuevo hombre, como dice la Biblia, ¿no? Y escuché un pastor que decía, que me pareció muy interesante, que dice que nosotros cuando nos vamos a bautizar las aguas están limpias. Nosotros nos metemos con el agua clarita, limpita. Nosotros nos sumergen en el agua, morimos, nuestro espíritu, nuestro cuerpo muere y nace el nuevo nombre. Nace la nueva persona en nosotros. Ya nacemos con un espíritu diferente. Pero dice que el agua queda sucia. Entramos con el agua limpia y cuando salimos el agua queda sucia. Y esto es porque nuestras cosas quedan ahí. Nuestros dolores, nuestras penas, nuestros sufrimientos, todo queda en el agua. Dios te lo saca, es automático. Eso es una maravilla que Dios hace con nuestra vida, ¿no? Que a veces no lo tenemos en cuenta. Hay un personaje de la Biblia que se llama Nicodemo, y que Nicodemo decía, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar al vientre de la madre y nacer de nuevo? Y la verdad que es imposible. Él no entendía, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo cambie? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser que hay un nuevo yo? Decía, ¿podré entrar de vuelta al vientre de mi madre? Y la verdad que estamos todos grandecitos para entrar de vuelta al vientre. La verdad que es imposible. Es solamente la única forma de dejar que Dios entre en nuestra vida. Que nosotros abrirle nuestro corazón sinceramente, arrepintiéndonos de la vida pasada que tuvimos en un momento y dejar que Dios habite en nosotros. Amén. Amén. También hay otro punto, otro ítem que yo anoté, que es que mucha gente no va a querer de Dios. Mucha gente te va a decir, yo te conozco, vos no cambiaste en realidad, vos seguís siendo el mismo. ¿Te acordás cuando salíamos que te emborrachabas, que hacíamos esto, hacíamos aquello? Vos no cambiaste. Si vos sos el mismo, ¿en qué cambiaste? ¿En qué te diferenciaste? Y realmente uno cambió. Realmente el cambio está. No hay que dejarse convencer, no hay que dejarse desviar de donde Dios nos puso. Dios nos sacó de los caminos que nosotros andábamos y nos puso en el camino que Él quiere que andemos, ¿no? Amén. Entonces va a haber gente siempre que por ahí a lo mejor, no por malo, pero no hay que negar que el diablo tiene artimaña y que a lo mejor el diablo puede ser una persona para hacerte bajonear o para a lo mejor entrar a tu cabeza y decir, tienes razón, yo cambié, yo que era así y ahora nací de nuevo, ¿cómo puede ser? Y no tenemos que dejarnos desviar, no tenemos que dejar que nadie nos saque del enfoque de estar en Cristo, ¿ven? No tenemos que dejar que nadie nos saque la paternidad de Dios. Ahí en el libro de Filipenses nos dice que toda rodilla se doblará y que todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor.
Cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios que mi rodilla, la rodilla de ustedes y la rodilla de todo el mundo se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y yo creo que realmente la palabra de Dios va a llegar a todo el mundo. No creo que nadie pueda decir una excusa, decir, no, a mí nadie me habló de Dios, entonces yo no conozco, ¿y cómo voy a confesar que Dios es el Señor? No voy a poder porque si nadie me lo presentó. Yo creo que la palabra de Dios va a llegar hasta lo recóndito de lo más lejano de la tierra, va a llegar la palabra de Dios. Amén. Entonces nadie va a poder decir, a mí nadie me habló. Y cuando Jesús venga en su segunda venida, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Nosotros, lo que hoy en día por ahí te critican y te dicen, no cambiaste, seguís siendo el mismo, y los que le presentaron a Cristo y no quisieron cambiar. Todo el mundo. Y hay algo un poquito más, como más áspero, que en Primera de Pedro nos dice que si con dificultad se salva el justo, ¿dónde quedará el impío y el pecador? No, si con lo justito nos vamos a salvar nosotros, que papá nos regaló su paternidad, que Dios nos obsequió la gracia, nos obsequió el regalo de que Jesús fue a la cruz y pagó por nosotros. Si con lo justito, dice la palabra de Dios, nos vamos a salvar nosotros, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Y ya sabemos, yo la última vez que estuve acá arriba, les prediqué de que había un cielo y que había un infierno. Y es así, hermano, hay dos caminos. El día que partamos de acá, o tenemos el cielo o tenemos el infierno. Por eso la importancia de que nosotros predispongamos nuestro corazón verdaderamente, de que nosotros dejemos que Dios gobierne nuestras vidas, de que cada día busquemos más al Señor sinceramente y como dice la palabra, dejar que yo mengue para que Cristo viva en nosotros, para que Cristo crezca, ¿verdad? Otra cosa del capítulo que nos dice el versículo, nos dice que las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Cuando Dios nos cambia nuestro estado, nuestra persona, que pasamos a ser hijos de Dios, desde ahí para atrás dice que las cosas viejas pasaron. Nuestra vida quedó atrás. Ya lo que vivimos, ya quedó atrás. Porque hay gente que lamentablemente vive en el pasado y vive sufriendo o anhelando las cosas que pasó en el pasado. Y yo no digo que sea malo el pasado, porque a lo mejor no todo fue malo. Hubo momentos lindos, hubo momentos buenos, ¿no? Pero Dios te dice que tu vida pasada ya está, ya quedó atrás. Enfócate en lo que tengo preparado para vos. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes propósitos. Dios tiene cosas que la palabra dice, y esto me encanta, que dice que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que tiene preparada el Padre para nosotros. Amén. Cosas hermosas tiene, pero nosotros tenemos que dejar nuestro pasado atrás. Y yo me voy a poner como ejemplo, ¿no? Yo antes, cuando salía con mis amigos antes de ir al boliche, me emborrachaba, la verdad. Así que mi mamá ya probablemente era ahora, o ya sabía que me emborrachaba alguna vez. Y el diablo es como que esos 5 minutos, esas horas que uno estaba en el boliche, pasaba bien, se divertía, se reía o se reían de mí, pero era como que el diablo, digamos, te disfrazaba ese momento como para que vos, cuando sos nueva criatura, digas, pero yo la pasaba bien antes, ¿para qué cambié? Si yo estaba bien antes, a mí yo salía, me divertía con mis amigos, hacía esto que ahora no lo hago. O sea, pero ¿para qué cambié? ¿Para qué Dios me hizo otra persona? Pero el diablo a veces usa esas horitas, esos 5 minutos de felicidad para que desviarte del camino de Dios, ¿no? Y yo me acuerdo que esas noches que salía eran 2 o 3 horas que estaba un para arriba, después el otro día con la gorra. Eran 1 o 2 días que estaba destruido, del estómago destruido, entonces me costaba levantarme, un desastre. Entonces, si ponemos en balanza lo bueno que vivimos antes y lo malo,
a lo mejor mucha gente ha vivido más cosas malas que buenas, ¿no? Por eso Dios te dice que tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero tenemos que dejar de anhelar lo que vivimos antes. Lo que pasó, pasó, hermanos. Ustedes me van a decir, bueno, pero yo tuve problemas grandes, Y sí, la verdad que cuando uno le comenta el problema a alguien y se piensa que tiene el problema más grande, y cuando escucha el problema del otro dice, mi problema era chiquitito. Cuando yo hablo con un hermano, yo le comento alguna vivencia que tuve y él me comenta lo que vivió él y yo me quedo así chiquitito porque no viví nada a comparación de lo que vivió este hermano, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que su problema a veces es pequeño en relación con otros. Pero así tengamos problemas chicos, tengamos problemas grandes, tenemos un Dios que dice que puede solucionar cualquier problema. Amén. Tenemos un Dios que puede sacar adelante a quien Él quiera. Amén. Amén. Hay algo que me gustó, que yo de la Biblia destaco cosas porque hay cosas que me gustan más que otras, ¿no? Y no sé si ustedes saben, pero Dios no cambia el nombre. Dios no va a cambiar el nombre a cada uno de nosotros. Cuando nacemos, nuestro papá nos pone un nombre, pero dice Dios que tiene preparado un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Si vamos al libro de Apocalipsis, no lo busquen, pero en el libro de Apocalipsis, en una de las cartas a las iglesias que se le escribe, dice que Dios te va a dar una piedrecita blanca con un nuevo nombre, que dice que solamente lo sabe el que lo lee y nadie más. Pero yo creo que Dios lo sabe, porque yo creo que Dios puso ese nombre para vos. Amén. Entonces Dios te va a cambiar el nombre. Y esto ya pasó. Esto no es algo nuevo, ya pasó en el Antiguo Testamento, pasó en el Nuevo Testamento. Ya se ve que es una costumbre de Dios cambiar el nombre. Le cambió el nombre a Abraham, que pasó de llamarse Abraham a Abraham. Le cambió el nombre a Sarai, que dejó de llamarse Sarai para llamarse Sara. Le cambió el nombre a Jacob por Israel. Le cambió el nombre a Simón, que le puso Cefás, que es Pedro, roca, fuerte, ¿no? Le cambió el nombre a Saulo por Pablo, y así a muchos más. Hoy en día, y yo creo que antes también, ¿no? Pero hoy en día le ponen a los bebés unos nombres muy modernos, muy lindos, muy vistosos. Me dijo mi señora que no nombre ninguno, porque por ahí... Entonces no voy a nombrar ningún nombre, pero le ponen nombres muy vistosos que a lo mejor le dicen, qué sé yo, Pepita significa flor del campo. Y a lo mejor ese no es el significado verdadero. A lo mejor ese significado que tiene Pepita es o algún ídolo pagano, que no nos damos cuenta, a lo mejor, y le ponemos ese nombre nosotros. Y Dios, cuando Pepita crezca y se entrega a Dios, el propósito de Dios no va a ir acorde con el nombre que le puso la mamá y el papá. Por eso yo creo que Dios te cambia el nombre. Dios te va a dar el nombre de acuerdo al propósito que tenga con cada uno de nosotros. Yo creo que así fue con Pedro. No sé lo que significaba Simón, que no creo que significara nada malo, pero Pedro significa roca fuerte. Dice que sobre esta roca fundaré la iglesia, dice. O sea que Dios le puso Pedro con el propósito ya que Dios tenía destinado para esa persona. Y así con cada uno de nosotros, hermanos. Ahora anoté unas características de la nueva persona, del nuevo yo. Anoté una característica que acá vamos a ver las cosas que cambiamos, y en uno de los ítems va a ser como una autoevaluación para nosotros, si realmente nuestro cambio fue genuino, si realmente tenemos una vida acorde a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El primero de los ítems que anoté dice: como hijos nuevos recién nacidos debemos pasar por un proceso de crecimiento espiritual. Y esto se encuentra en 1 de Pedro 2:2. No sé si está ahí. Primera de Pedro 2:2, y nos dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis para salvación. Cuando nacemos de nuevo, cuando salimos
del bautisterio, que salimos con el espíritu nuevo dentro, con lo que Dios quiere que seamos, con la nueva persona que Dios quiere que seamos, no vamos a salir con el mayor discernimiento de la palabra, ni sabiendo toda la Biblia, ni sabiendo cómo orar, ni sabiendo todas las letras de las canciones. Eso se va consiguiendo a poco. A un bebé recién nacido, al primer día no se le puede dar una milanesa con puré. Tiene que tomar el pecho de la madre. Y lo mismo pasa con los niños espirituales. Cuando nosotros recién nos convertimos, cuando las primeras reuniones que tenemos, lo primero que tenemos que aprender es a tener una comunión cada vez mayor con el Padre. Que nuestro anhelo sea que todos los días podamos estar un poquito más en contacto con papá, que nuestra vida de oración sea cada vez mejor, que nuestra lectura sea cada vez más, que podamos un poco más entender las cosas que tiene escondida la palabra de Dios, ¿no? Que podamos discernir la palabra. Y es un proceso, hermano, es un proceso que todos debemos hacerlo. No nacemos sabiendo todo, no nacemos orando bien, no nacemos interpretando bien la palabra. Por eso es un crecimiento, por eso dice que tenemos que anhelar la leche no adulterada, ¿no? Para nuestro crecimiento. El segundo punto que anoté es: nuestra mente se renueva, se tiene que alinear con una vida de fe. Y el versículo que anoté se encuentra en Efesios 4:23. Efesios 4:23, y dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que cambiar. Tiene que haber un reseteo, como dice una canción, en nuestra mente. No podemos vivir con una mente como la que teníamos antes. Nuestra mente se tiene que alinear con la fe, con creer que tenemos un Dios que todo lo puede, con creer que tenemos un Dios que si nosotros tenemos un problema, Él lo puede solucionar. No podemos tener una mente de decir, bueno, a ver, esto me pasa a mí, tengo este problema, no sé cómo voy a hacer, no le encuentro salida, no sé qué voy a hacer, me desespero y no pensamos, no racionamos. A veces me pasa cuando me surge algo muy fuerte o un problema que me cuesta resolver, a veces el cerebro se me escapa de la cabeza y me quedo como en stand-by y no puedo pensar. Me bloqueo totalmente. Y no tenemos que tener esa mente. Tenemos que tener una mente de decir, a ver, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿qué puedo hacer yo para enfrentar ese problema? Bueno, yo puedo hacer esto. El resto se lo voy a dejar a Dios. Ya está. Yo hasta acá llegué lo que yo puedo hacer. El resto se lo dejo a Dios. Y Dios va a obrar. Amén. Dios va a obrar. Dios, mientras nosotros le creamos y tengamos fe, Dios va a obrar. Amén. Porque somos sus hijos. Si un papá terrenal ama a su hijo, imagínese Dios. Multiplíquenlo por 1000, por 1.000.000, por lo que sea. Dios nos ama de una manera que nos cuesta entender a veces, ¿no? El otro ítem que puse es: nuestra vida cambia, lo que hacíamos antes ya no lo hacemos más. Y el versículo es Efesios 4:28. Hay un poquitito más adelante. Y dice: el que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ahí vuelvo al principio de que le decía, de Cristo vive en nosotros, está Cristo en nosotros. Ahí yo creo que este ítem nos va a ayudar mucho a saber si realmente hubo un cambio profundo en nuestra vida. Si nosotros antes hacíamos algo mal y no lo hacemos más, es porque cambiamos. Ahora, si seguimos haciendo todo lo que hacíamos antes, es porque necesitamos cambiar. Yo no digo que del momento que aceptamos a Cristo, que Dios nos hace una nueva persona, vamos a ser perfectos, porque les miento. Perfectos no vamos a ser nunca. Solamente vamos a ser perfectos cuando estemos con el Padre. Pero vamos a ir mejorando. Hay cosas que se cambian así
y hay cosas que llevan mucho tiempo, hasta diría que nos puede llevar casi toda la vida. Yo siempre digo lo mismo, por ahí los canso. Pero en mí lo que cambió rápido y que prácticamente no me di cuenta fue mi vocabulario. Yo antes vivía diciendo mala palabra, yo no sé, decía 2 palabras buenas y 5 malas. Era una cloaca mi boca. Y eso Dios me lo cambió, pero ni yo me di cuenta. Es algo que Dios me cambió automáticamente. Pero con mi carácter está trabajando Dios todavía. Y le está poniendo un músculo terrible, cuerpo. Me tiene que forjar todavía más con mi carácter. Eso, hay áreas de nuestra vida que Dios tiene que trabajar más, que nos cuesta soltar, que nos cuesta todavía cambiar, ¿verdad? Y el último ítem que anoté es que nuestro lenguaje cambia. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Y eso me lleva al versículo de Efesios 4:29, ahí el que le sigue, y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Nuestros dichos tienen que ser siempre para alentar al hermano, siempre para ayudarlo al hermano, para darle una palabra de aliento, no para enterrarlo más, sino para ayudarlo a levantar, sea el hermano que sea que lo veamos como nosotros lo veamos. Si nosotros vemos que está haciendo mal las cosas, ayudémosle, no lo enterremos más, ¿no? Porque acá es cierto lo que dicen, esto es un hospital, acá no hay gente santa, acá estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de ser mejores, de que Dios esté cada vez más presente en nuestra vida. Pero no hay nadie ni más bueno ni más malo que nadie acá. Por eso no tenemos que cuando un hermano viene y nos cuenta un problema, no decir, no, pero fíjate, algo están haciendo mal. No, tenemos que ayudarlo, tenemos que levantarlo, no tenemos que enterrarlo más. Y yo creo que nosotros tenemos 2 grandes enemigos. Y el diablo no tiene nada que ver en esto. A veces le echamos la culpa al diablo de tantas cosas y debe estar el loco ahí abajo. ¿Y yo qué hice? La verdad que yo creo que tenemos 2 grandes enemigos nosotros. El primero es nuestra mente. Nuestros pensamientos muchas veces nos limitan. Yo hablo más por experiencia propia que a lo mejor por lo que lo conozco a usted. Pero nuestros pensamientos a veces nos limitan. Nosotros a veces pensamos, no, pero ¿por qué esto me va a pasar a mí? ¿Por qué yo me merezco esto? Porque entonces nosotros sin querer estamos limitando lo que Dios quiere darnos. Sin querer estamos poniéndole un freno a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que nuestra mente se tiene que renovar, como dije antes. Y la otra cosa, que el otro enemigo que tenemos nosotros es con lo que estoy hablando, la boca. Dice la Biblia que es el órgano que tenemos que contamina nuestro cuerpo, ¿no? Dice que con nuestros labios confesamos que Dios es Padre, que Dios es amor, que Dios es bondad, y con nuestra misma lengua le decimos al hermano o injuriamos al hermano que está hecho a la misma imagen y con la misma esencia de Dios. O sea que hay que tener mucho cuidado, hermano, con nuestros dichos que decimos. Nuestra lengua tiene que cambiar. Nuestra lengua tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. O sea, si bien es un cambio eterno, es un cambio que se hace de adentro, espiritual, pero se refleja. Se refleja. Yo conozco una persona que el otro día le dije que desde que volvió al Señor, hasta le veo la cara diferente. Amén. Hasta que le cambia la cara, es increíble. Parece más joven, más activo. Es increíble cómo Dios cambia. Cómo Dios transforma a las personas de adentro y eso se revela para afuera. Es algo muy loco. Y bueno, un poquito resumiendo todo lo que le venía diciendo, como ya para terminar un poquitito. Yo quiero que me gustaría que cada uno de los que estamos acá, de nosotros, nos vayamos a casa con este pensamiento, con esta idea de que somos nuevos. Amén. De que cambiamos,
de que somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Dios nos regaló Dios. su paternidad. Dios nos puso en lugares altos, hermano. Amén. Dios nos hizo su Hijo junto con Jesús. Amén. Gloria a Dios. No dejemos que nadie nos robe esa identidad. No dejemos que nadie nos distancie de papá. No dejemos que nadie nos corra del camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dejemos a Dios trabajar en cada área de nuestra vida. Dejemos que Dios saque lo que tenga que sacar de nosotros y dejemos que Dios ponga lo que tenga que poner a cada uno de nosotros. Porque Dios tiene grandes cosas, hermano, para cada uno de nosotros. Tiene grandes propósitos. Tiene una vida que ni la imaginamos muchas veces. Pero Dios tiene cosas hermosas para nosotros, hermano. Gloria a Pero Dios. tenemos que dejar nuestra vieja vida. Tenemos que enfocarnos en buscar todos los días, papá, y tener una vida de oración, tener una vida de comunión con papá cada vez más ferviente, hermano. Me prestaron un libro y a mí me cuesta leer. Soy durísimo para leer. Y me dice mi hermano, tomate el hábito de marcar una hora en el día, leer, vas a ver que después de 2 o 3 semanas vas a ver que ya va a ser una necesidad de leer. Y van 2 o 3 semanas y todavía me cuesta. Pero es loco. Me prestaron un libro acá en la iglesia. Fui a saludar a mi hermano por el cumpleaños y me dice, hermano, te presto un libro. Dios me está diciendo que entonces tengo que empezar a leer. Y en uno de esos libros me llamó la atención porque dice que nos tenemos que animar a hacer cosas diferentes. Gloria a Dios. Nos tenemos que animar a hacer cosas que antes no hacíamos. Aleluya. Y nos dice que las primeras veces no puede salir mal, es casi de cajón que la primera vez te salga mal, pero que no dejemos de intentar, que Amén, tratemos de gloria a hacer las Dios. cosas nuevas. Amén. Y si yo hay algo que no hago mucho, es orar, en público, acá adelante. No por vergüenza, porque no me da vergüenza, pero timidez un poco. Me da un poco de cosita, ¿no? Y yo quiero orar, hermanos. Yo quiero orar por cada uno de nosotros. Yo quiero orar por esta palabra. Yo quiero orar por todos nosotros que estamos acá. Amén. Así que si ustedes se pueden poner de pie, por favor. Gloria a Dios. Y ahí en su lugarcito, cerrar los ojos, buscar al Padre y darle las gracias. Darle las gracias, Señor. Papá, te damos gracias, Señor. Te damos gracias primeramente por este día, papá. Te damos gracias, Señor, porque esta mañana fuiste vos quien abriste nuestros ojos, Señor. Fuiste vos que nos diste la fuerza, Señor, para poder hacer todas nuestras tareas diarias, Señor. Muchas gracias, Señor, por el hogar que nos diste, Señor, por el trabajo que nos diste, papá. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, papá. Te damos también porque hoy tu palabra nos dice que somos nuevos, Señor. Tu palabra nos dice que nos has regalado otra oportunidad, que nos diste otra oportunidad, Señor, que no la merecíamos. La verdad que, papá, no la merecíamos, pero tu gran misericordia todos los días se renueva y nos alcanza a todos y nos has dado otra oportunidad,